7:04. Nuestra primera conversación de hoy es con Eglé González Lobato. Doctora en Derecho, dirige el proyecto Entendimiento Nacional y la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la UCB, ex consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, ex directora de la Escuela de Derecho de la FCJP UCB. Eglé, bienvenida. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar por algo aparentemente de forma técnico que tiene que ver, con las condiciones que se puedan definir de aquí al momento en que se hagan las primarias, las condiciones electorales, todo, pero todo eso va de la mano de lo político, porque hay aspirantes a esa candidatura en la oposición que dicen, con el CNE no, aunque después hipotéticamente tendrían que someterse al manejo del CNE en unas elecciones presidenciales. ¿Cómo has evaluado tú el curso del tiempo, lo que va pasando, si es que ves que va pasando algo? Sí, bueno, muy buenos días y saludos a la audiencia, que es muchísima. Bueno, lo que pasa es que en Venezuela, una vez más, el cálculo político es lo que impone la agenda de lo que debería ser el liderazgo de ese grupo democrático de la sociedad venezolana. Prácticamente cualquier actividad que se hable, venezolanos en el exterior, cuáles son las condiciones para ir a una primaria, prevalece definitivamente el cálculo político. Creo que eso es lo primero que el venezolano de a pie, como uno se llama a uno mismo, nota esa carencia de propuestas, de enfoque, de ponerse de acuerdo en una ruta a llegar hacia algo. Entonces, porque lo he dicho muchas veces y lo reitero hoy, no tiene por qué haber automáticas aceptaciones sobre un liderazgo que no se comporte de manera democrática. Ahora, esta maravilla de definición que tú resumes como el cálculo político, que es un excelente punto de partida para analizar, tiene su esencia en el individualismo, en el cálculo personal de todos quienes aspiran algo en la política. Bueno, de todos quienes aspiran no, porque tampoco uno puede generalizar que todos son malos, eso es muy negativo para la política, los políticos son necesarios, los partidos políticos son necesarios para la democracia, pero en la sociedad venezolana el liderazgo te repito, de esa ciudadanía que piensa siempre en sus libertades, en el ejercicio de sus derechos políticos y cívicos, en la libertad de expresión, siente una desafección por ese liderazgo que no logra conectarse, sino que tú le estás hablando de una cosa y te hablan de otra. Tú le planteas un punto y te ponen otro. Entonces, tú lo que dices, bueno, tampoco uno está como para regañar a nadie, pero sí como decir, mira, el 2024 está a la vuelta de la esquina, pero no es el 2024 nada más, es el 2025. El 2025, por ejemplo, lo de la Asamblea Nacional, esa es una oportunidad de oro para empezar a ponerse de acuerdo. Venezuela no está en un momento donde ninguna de las partes pueda ganar, digamos, partiéndole el brazo a ninguna otra parte. Y cuando digo partes, pueden ser muchas, ¿no? Tanto del oficialismo como de la propia oposición. ¿Por qué no tienen una propuesta digamos, progresista, innovadora, que te hable, chico, de lo que se necesita? Es decir, pospandemia, la pandemia cambió, ya no vamos a hacer lo mismo. Entonces tenemos un ciudadano digitalizado. Entonces, bueno, ¿por qué no aprovechas todo eso y le hablas en los términos de actualidad, de progreso, ¿sabes? Entonces yo lo que veo es todo el tiempo una agendita, entonces es como que tuvieran algo escondido, algo como una carta debajo de la manga. La gente está fastidiada, te va a decir, bueno, pero ¿y tú qué crees? Yo soy tonto. O sea, ¿hasta cuándo van a estar? Porque no se ponen de acuerdo. Ahora, y dale con el no se ponen de acuerdo. Pero fíjate, es una cosa tan difícil. ¿Cómo ir de la agendita personal a la agendota que necesitamos construir colectivamente? Porque el cálculo político siempre va a existir y la política necesita de cálculo. Ahora, hablemos de qué cálculos deben convivir, cuáles deben prelar. Sobre todo porque tú que eres una mujer siempre en la lucha por el entendimiento, por el diálogo, por la política de más alto nivel, por la democracia, ¿sientes que hoy hay algún paralelismo
entre el cálculo político chiquito, mezquino, y el esfuerzo que se pueda estar dando en otros escenarios simultáneamente por entendernos, por adelantar caminos, por abrir espacios para que el país se reencuentre? Buenísimo lo que acabas de decir. Es que eso define más a la sociedad venezolana en general. O sea, ya no es el mismo conflicto político que teníamos en el 2019 ni en el 2020, ni siquiera en el 2021. La sociedad venezolana, el conflicto ha cedido, ha mutado. Es decir, tenemos un conflicto político, pero ha mutado. No es el mismo conflicto político. Entonces, no me puedes venir a hablar como que tú tuvieras parado una tarima en el 2019 o en el 2020. Entonces, la sociedad venezolana ha perdido referente desde el 2019 hasta acá. Ha perdido esos referentes por falta de cumplimiento precisamente de esas ofertas y propuestas que hiciste a la sociedad. Entonces, la sociedad te ve un poco deshonesto, ¿no? Y un poco como que, bueno, porque no asumes las batallas perdidas. Eso no quiere decir que pierdas la guerra, pero has perdido. Entonces, ¿por qué no es que tú te vas a someter? Pero sí la sociedad siente que efectivamente quiere pues alguien que se le parezca, o sea, alguien que le hable, que con su sentimiento, que también padezca lo que está sufriendo día a día. Pero no te repito en ese pequeñito cálculo político, una agendita, que te voy a decir algo. Yo creo que hay que también mandarles un mensaje al liderazgo opositor, no a todos, repito, porque yo creo que hay muy buenas intenciones de muchos, pero hay que decirles muy claro, aquí no se vengan con ninguna sorpresa, digamos, para aventajarse en lo que no han logrado haciendo política. Es decir, no jugar posición adelantada, no tomar caminos alternos. Exactamente. ¿Qué importancia tiene para ti? Bueno, aquí estás en el análisis político, pero ¿qué importancia tiene para ti? No sencillamente con afanes de resultados electorales específicos, sino en razón de lo que nos conviene a los venezolanos de cualquier signo, pero ¿qué importancia tiene para ti que haya una expresión de unidad, de consenso, de tomarse esto de una determinada manera? Sí, es que más... ¿Tú crees que eso debe ser una condición? Que haya una candidatura única, por ejemplo. Mira, es que yo lo que creo es que lo importante, más que la candidatura única, es el proceso para la candidatura única. Ese proceso es el que no estás viendo. O sea, no es la mesa de negociación, es el proceso para instalar la mesa. Es que tú veas a la gente poniéndose de acuerdo en algo y en una hoja de ruta para lograr algo. Es decir, no son decisiones unilaterales, ni independientemente o tomándolas, ignorando a otros sectores. Entonces, aquí lo que los problemas que tenemos es sencillamente la falta de ponerse de acuerdo entre personas que supuestamente deberían tener los mismos ideales de país. Entonces, bueno, Venezuela está, como todos los países en América Latina y al Caribe, necesita acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que eso debería ser una agenda que los convocara a todos, y tú efectivamente no los ves hablando pues precisamente de eso, que ese ciudadano, cómo conectar ese ideal de globalizado a las carencias y las necesidades del venezolano. Egle González Lobato, doctora en Derecho, dirige el proyecto de Entendimiento Nacional y la Cátedra Libre de Democracia y Elecciones de la UCB, ex consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, ex directora de la Escuela de Derecho de la FCJP UCB. Al regreso, te hago dos planteamientos. Hay gente que dice, como tú lo acabas de reiterar, que hay que decirle al país, bueno, cómo se va a las primarias, pero que además hay que hablarle de una propuesta. ¿Qué harías tú si a través de las primarias o de cualquier otra vía llegas al poder? ¿O qué harían ustedes, entendiendo que esto es un asunto de pluralidad de equipo? Pero además yo te voy a poner algo que sé es muy apetecible para un analista del tema electoral. Y me lo hiciste recordar porque tú dices, oye, no se ponen de acuerdo. ¿Tú te acuerdas todo lo que tardó la oposición deshojando la margarita para decirle al país vamos o no vamos a las regionales del año pasado? Es decir, al 21N y al 9E de este año. Y el país ahí habló de manera contundente. Yo quisiera que habláramos de eso al regreso. ¿Te parece? Muy bien, excelente. Amigos, quédense allí. Ya venimos.
7:17 retomamos nuestra conversación con Eglé González Lobato y Eglé, se me estaba quedando en el tintero algo fundamental que vino a nuestra conversación off the record, que son los venezolanos en el exterior. Bueno, la importancia de que puedan participar. Incluso alguien ponía ayer, mira, yo en el exterior podré votar en las primarias. ¿Qué posibilidades ves tú en el derecho que tenemos todos los venezolanos, vivamos aquí o fuera del territorio? Sí, bueno, el voto de nacionales en el exterior es un problema no solamente venezolano, un problema de todos, de muchos de los países, pues en general. Eh, es que lo que pasa con el registro electoral es que tiene un significado más amplio que ser un simple trámite operativo del proceso electoral, ¿no? Es un registro electoral al punto que ese fue, Eduardo, el objeto de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral es registro electoral venezolano. ¿Por qué? Porque ahí se veía como una inequidad, ¿no? Es decir, cómo tratas desigual a los iguales, ¿no? ¿Por qué estando fuera a ti te exigen más cosas o más requisitos que quienes están adentro? Pero luego que uno estudia eso, también te das cuenta que el asunto no es fácil, el asunto es muy complejo. Es decir, ese tiene un valor, digamos, es como el registro electoral es la fuente para el ejercicio de los derechos, del derecho al sufragio y del derecho a la participación ciudadana. Incluso tú no ves, hay una relación inescindible entre el registro y el ejercicio de ese derecho. Nadie se va a registrar para estar registrado, te registras para ejercer otro ejercicio. Pero sin embargo, pues este problema de que es un problema que tiene varias aristas, se calcula, imagínate, solamente en datos, que además en datos muy importantes, 21 millones de electores aproximados, entre 15 y 18% de esos 21 millones estarían fuera del país y solo están registrados un 0.5 de ese 21 millones. O sea, son 107.000 venezolanos en el extranjero que están habilitados para votar. Pero eso genera a la vez unas dudas enormes sobre muchos ítems que tiene. ¿Cuál es la respuesta allí? Yo creo que la respuesta tiene que ser, cuando hay problemas tan complejos como esto, buscar un poco de simplificarlo. Y tal vez ahí la solución podría ser la palabra facilitación. ¿Sí? Busca la manera de facilitar el derecho de esos venezolanos que están fuera, más allá del problema migratorio que esos datos significan y son leídos de esa manera por organismos internacionales independientes. Busca la manera de facilitarlo, busca la manera de poner más allá de consulados otras instancias. Busca no solamente exigirle un requisito de residencia o probatoria de la residencia de la permanencia legal, sino darle la oportunidad que te presente con otro documentos que sean de más fácil acceso. Sí, trata de facilitarlo, lo que no quiere decir que todo ese 15 y 18% va a poder votar, porque eso también tiene que ver con la voluntad del que está fuera de movilizarse y la posibilidad que tiene, porque no en todas las ciudades de todos los países hay esa posibilidad. Entonces creo que, pero ese tema hay que entrarle así, no entrarle con el cálculo político del que hablamos. Y todos los que están afuera van a votar. Bueno, no, porque es más, pregúntaselo a ellos para que tú veas. Porque el que está afuera, ese ciudadano, por lo general está migrado por razones sociales. Es decir, no encontraron respuesta a las necesidades en el país y trataron de buscar un destino mejor. Sí. ¿Hay ideas sobre la cantidad de venezolanos en el exterior con edad para votar? En general. Bueno, ese 15 y 18% Pero estaría en condiciones de votar. Porque, de los que por están ejemplo, afuera. De los que están afuera. Que dijo la ONU que la cifra se acerca a 7 millones. Se acerca a 7, son... pero Wow. y otros datos independientes también reflejan un 6.2. Es decir, Claro. la situación va aumentando, pero las condiciones para votar estarían en eso. Y hay otra cosa, entonces en Venezuela también hay otro esfuerzo que hay que hacer. Mira, el Consejo Nacional Electoral es la institución, digamos, que tiene mayor experiencia en automatización en el país. Entonces, habla ya después de la pandemia, lo que tenemos que hablar es del ciudadano digitalizado. Entonces, tienes que facilitar, mirar, no puede ser que la inscripción sea presencial, trata de buscar mecanismos
mecanismos donde a través de la digitalización, y no estoy hablando del voto automatizado, estoy hablando de la digitalización de la inscripción, porque por ejemplo hay otro número importante de venezolanos que algunos han estimado entre 1.5 y 2 millones de nuevos votantes que no tienen esa inscripción. Entonces estás hablando de una masa electoral que puedes hasta dividir en tres partes. Esos que no están inscritos, esos que están inscritos que no están fuera, es decir, varios, y la movilización interna dentro del país. Entonces, esa actualización, es decir, nuevas inscripciones, actualización e inscripción en el exterior. Entonces, Claro. son temas, te repito, pero que por supuesto cuando uno habla de esto, también hay algo, que es que la gente lo que quiere es que tú le hables del debate político, que tú entres en el lomito, pues, ¿no? Y le digas exactamente, bueno, porque es que porque hay una cosa, Eduardo, en la primera vez, a pesar que no había ninguna restricción en la Constitución del 61 ni del 99, este voto empieza del exterior, de los venezolanos al exterior, empieza en el 98. Y en el 2004, para el referendo revocatorio, fue el momento en cuando se restringe y se exige la residencia legal. Y luego eso inspiró para positivizarlo en la Ley Orgánica de Procesos Electorales del año 2009, que careció precisamente de esa convocatoria de consenso para determinar algo tan importante y medular en el ciudadano venezolano. Eigle, uno entiende que no es fácil, bueno, ser político en Venezuela, que no es fácil ser opositor, que no es fácil ponerse de acuerdo, pero mira, hay que definir unas propuestas, hay que enamorar a la gente. Y yo te decía que el 21 de noviembre del año pasado y el 9 de enero oye, el que no haya escuchado a Venezuela tenía los oídos muy tapados. ¿Qué nos dijo Venezuela en estos dos episodios y que al mismo tiempo representa un grito que nos hace a todos para los próximos escenarios electorales? Sí, bueno, lo importante de escuchar las voces, ¿no? Uh-huh. Si las voces no se están escuchando. Por ejemplo, para las elecciones regionales, la sociedad superó al liderazgo político opositor. El liderazgo político opositor no estaba claro, se esperaron hasta último momento y la sociedad venezolana le dijo no va a repetírselo del 2020 con la Asamblea Nacional, que últimamente al final no fueron por las condiciones, por lo que fuera, pero en este caso la sociedad habló y dijo nosotros vamos a ir a votar y punto, ya ven qué autobús se montan. Entonces, bueno, porque esas elecciones, a diferencia de muchos que los he oído incluso sentados al lado mío, pues para mí esas elecciones lograron dos aspectos importantísimos en un fortalecimiento democrático y tiene que ver con el fortalecimiento institucional del Consejo Nacional Electoral y con el fortalecimiento de la sociedad civil venezolana. Esos dos aspectos son fundamentales y esas elecciones lo lograron. La sociedad fue y votó, ¿no? Y votó en paz y votó por lo que fuera, por un cambio, pero lo veía probable. Y tuvo algo que el liderazgo opositor no tiene desde el 2019, que son victorias. No tiene victorias tempranas. Y eso se logró. Barinas fue una victoria para el sector opositor. Ahora, cada quien dirá ahorita, bueno, mira, espérate, si ellos siguen así, sin una claridad de propuesta de país, que lo único que los mantiene es un cálculo político, pues la respuesta se las voy a dar y va a sonar muy disruptivo, pero es que el gobierno de Nicolás Maduro puede hacer el papel del mejor opositor. Se puede empezar a comportar como lo podría hacer cualquier opositor que llegara al poder. ¿Y qué vas a hacer en ese caso? ¿Qué vas a hacer si tú no tienes respuesta? Y el gobierno empieza a decirle a la ciudadanía, mira, resulta que nosotros estamos conscientes que aquí hay que cambiar y vamos a comportarnos y vamos a empezar a dar. Tú dices, no, eso es poco probable. Bueno, es poco probable en la medida en que tú le exijas al gobierno de Nicolás Maduro declaraciones y manifestaciones de democracia. No queremos ningún gobierno que sea un autócrata y con tendencia totalitaria. Queremos un gobierno que crea en la alternabilidad y en las libertades civiles, políticas y sociales y económicas. Ajá, ¿y qué pasa si ese gobierno empieza a comportarse teniendo esa carencia del liderazgo opositor clásico?
porque no podemos pensar que no pueda irrumpir alguien que no esté dentro de ese esquema, de ese conciliablo que hay en la oposición venezolana. Eigle, como siempre, bueno, nos falta tiempo para escuchar tus interesantes análisis. Espero que pronto nos vuelvas a visitar. Muchísimas gracias, un gusto siempre conversar contigo y gracias al equipo. Igualmente para nosotros que nos visites. Eigle González Lobato, doctora en Derecho, dirige el proyecto Entendimiento Nacional y la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la UCB. Fue consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral. Fue directora de la Escuela de Derecho de la FCJP UCB. Volveremos.